Esto es parte de lo que sucede por estos días en Estados Unidos, que afecta a millones y millones de personas, pero también con decisiones hacia afuera, desde la política exterior, que afecta a más millones y millones de personas. De este escenario dentro de Estados Unidos y la visión geopolítica, vamos a analizarlo. Para ello nos acompaña Ramón Grosfoguel, sociólogo puertorriqueño, profesor en la Universidad de Berkeley en California, referente del pensamiento descolonial en nuestra América Latina. Ramón, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. A ti muchísimas gracias. Primero, que eres además un profundo conocedor de las políticas estadounidenses, y no importa si son republicanas o demócratas. ¿Qué opinas de este momento y de esto que el gobierno Biden promete para tratar de aliviar el bolsillo de la gente? Sí, bueno, estas son medidas paliativas de una crisis profunda que tiene ya varios años y que ya se pronostica que vamos a ver un colapso de los mercados financieros, va a haber un colapso, eso ya lo está diciendo hasta el mainstream de Wall Street, de que viene ese colapso y claro, la guerra de Ucrania lo que ha hecho es acelerar el proceso de colapso de la crisis. Entonces estamos hablando de una crisis financiera brutal. Estados Unidos entra en una gran depresión como la de los años 30 del siglo pasado, de la cual no se va a recuperar probablemente en décadas. Y ahora mismo estamos hablando de un imperio en decadencia. Entonces, estas son medidas paliativas de cara a las elecciones de noviembre. En realidad, estas medidas no van a resolver el problema de, no la inflación, la hiperinflación. Recordemos que Estados Unidos ha sido un experto de producir mecanismos de hiperinflación a gobiernos que ellos consideran enemigos, por medio de evaluar la moneda, como han hecho en Venezuela, han hecho en Irán, han hecho en muchos países del mundo desde hace mucho tiempo, desde el golpe de Estado a Allende en Chile. Ahora yo creo que ellos van a beber de esa píldora, porque ahora viene una hiperinflación para Europa y para los Estados Unidos que va a ser brutal, donde estas medidas realmente son de cara a una campaña electoral que la tienen perdida frente a los republicanos. Para el próximo noviembre, elecciones de medio término, ¿crees entonces que republicanos ganan las dos cámaras? Porque ahora están los demócratas en poder de Cámara Baja. Sí, yo creo que ganan las dos cámaras porque eso será muy grave para Biden, lo que le resta de su gobierno. Totalmente. Yo creo que Biden ha hecho políticas que van a contracorriente de la decadencia imperial a través de crear estos mecanismos, esta guerra en Ucrania, que está puesta en un documento de la RAND Corporation, que es un think tank del Pentágono y de la CIA en los Estados Unidos desde el 2019. Se llama Extending Russia, extendiendo a Rusia. Si usted lee ese documento, que está online, lo puede leer la gente, que lo googleen. Repítenoslo para que muchos lo lean y lo leamos bien. Russia, extendiendo a Rusia. Muy bien. Ese documento, si usted quiere ver el libreto de lo que estamos viviendo hoy con la guerra de Ucrania y todo esto que está sucediendo, ahí está el libreto de la película. Y está anunciado desde el 2019. Y esto es una política que llevan desde hace rato, porque ¿qué pasa? Un imperio en decadencia tiene que dar un golpe de Estado internacional para recuperar el mercado. En Europa, Estados Unidos había perdido los mercados frente a Rusia, China, frente a otras potencias emergentes, y además los europeos mismos estaban, con un crecimiento económico que, por ejemplo, Alemania, una gran potencia con la cual Estados Unidos ya no compite. ¿Qué hicieron? A través de la guerra de Ucrania, que es una provocación americana, lo que han hecho los americanos, sin duda, es una cosa planificada, y por eso invito a leer ese documento, lo que han hecho es, a través del mecanismo de sanciones, sacar a las empresas rusas del mercado y ellos meter sus empresas allí, ahora vendiéndolo a los europeos a precios de inflacionarios. Claro, y los europeos, no los millonarios, sino el pueblo es el que sufre, y de qué manera en todas partes de Europa, más en el sur europeo. Pero ¿qué le ha salido mal en esa apuesta de Estados Unidos? ¿Qué fue lo que le salió mal? Porque su objetivo es que le fuera muy bien. Sí, bueno, la apuesta de Estados Unidos es una apuesta desesperada. Es una apuesta de ver cómo sacar del medio a Rusia y ellos entonces recuperar el mercado europeo. ¿Cuál es el problema que se les viene encima? Bueno, que a través de las sanciones que le han hecho a Rusia, energéticas, acordemos que en la Unión Europea el 40% de las importaciones de la Unión Europea vienen de Rusia.
Entonces, las empresas americanas vienen a ocupar ese territorio que ahora las empresas las han sacado con el cuento de las sanciones. Pero ¿cuál es el boomerang, el efecto boomerang? Pues que lanzan esto y de momento tienen un problema hiperinflacionario, porque ahora los precios de la comida, los precios de las energías, todos los precios se disparan y entonces crean una situación de hiperinflación que lleva a una crisis profunda a tanto a Europa como a los mismos Estados Unidos. Es como un efecto boomerang, ¿no? Y de eso no van a salir. Yo creo que estas medidas son puramente electoreras. Y que el gobierno, te pregunto, sí, aunque dicen que saben tanto, pues parece que no saben mucho como dicen que dicen. Y lo recuerdo además por Venezuela, porque esperaban que el gobierno de Venezuela, producto de todo el bloqueo criminal, no lograra resistir y fue todo lo contrario. Claro. Pero volviendo al tema de Ucrania, es que lo recordé por esto que tú dices. Tenían pensado que les saliera mal, pero esto entonces les ha salido mal y a Europa también. Y ahí va la pregunta, Europa, ¿por qué continúa siendo el arrodillado de Estados Unidos si les está saliendo tan mal? Se dan un tiro al pie, Ramón. Pues yo creo que ahí hay presiones militares, ahí hay presiones financieras, donde el gran capital financiero europeo de alguna manera se ha unido a Estados Unidos, está cruzada y el tiro le sale por la culata, porque lo que va a pasar y lo que está pasando es que hay una hiperinflación que va a afectar la estabilidad política europea. Fíjense que estamos hablando ahora del ascenso de la extrema derecha a nivel electoral por toda Europa, pero además están financiando grupos nazis en Ucrania. Están lanzando estos grupos nazis para allá y financiándolos y estimulándolos, y eso va a tener un efecto boomerang sobre toda Europa. Gravísimo. Gravísimo, porque ahora esas redes nazis se fortalecen, están armadas, ahora están encontrando armas que supuestamente estaban en Ucrania, en París, en Rotterdam, en Londres, en diferentes lugares de Europa, porque hay un tráfico de armas organizado por esas redes neonazis, y eso va a tener un efecto boomerang porque va a llevar a Europa a la extrema derecha, pero de una manera brutal, como que se repite un poco la historia. Recordemos que en los años 30 del siglo pasado, la hiperinflación produjo el nazismo. Y ahora que encima de que están produciendo hiperinflación, están apoyando a los nazis, cosa que no te dicen en la prensa, eso va a tener un efecto boomerang impresionante en toda Europa. Aunque no, fíjate que no está el titular de apoyan a los nazis, pero sí les dan visibilidad y tratan de darles legitimidad, Ramón. Sí, eso es un descaro. La propia prensa europea. La propia prensa europea. Están dándole visibilidad a esto, esta es la misma estrategia que hicieron en Afganistán. De mandar estos llamados yihadistas, entre comillas, porque eran mercenarios pagados por la CIA para ir a pelear en Afganistán, para pelear por donde quiera que ellos querían tumbar gobiernos o ellos querían invadir. Entonces metían estos yihadistas pagados por la CIA, mercenarios, que en realidad no tienen nada que ver con el Islam, son gente pagada para hacer esta fechoría para los intereses imperiales. ¿Qué pasó? Eso se regó como un cáncer por todo el Medio Oriente, se le fue de las manos. Lo mismo va a pasar con estos nazis. Están usando ahora nazis en Europa que cumplen el mismo rol que estos yihadistas en el Medio Oriente, de ir allí a hacer fechorías, a hacer barbaridades, en contra de un gobierno de una región de Ucrania con la cual ellos quieren tumbarla, porque ellos ven en eso un problema geopolítico de Rusia, etc. Es una provocación total a Rusia. Ellos no permitirían jamás, Estados Unidos nunca permitiría que hubiera una base militar rusa en la frontera de México-Canadá. ¿Qué hace Estados Unidos? Se va miles de kilómetros a las fronteras de Rusia y rodea a Rusia por toda la frontera, por todos esos países del este de Europa. Bases militares. Con bases militares, con claro, misiles apuntando a Moscú. Y entonces ahora, encima de eso, quieren meter ahí en Ucrania, meterlo en la OTAN. Es una provocación. Con nazis en el poder que están exterminando, una guerra de exterminio, de genocidio, desde hace 8 años. La guerra no empezó ahora, la guerra empezó hace 8 años con estos, yo llamo los yihadistas nazis, que han metido allí a exterminar poblaciones ucranianas de origen ruso. Entonces, eso es una provocación brutal
para Rusia. Claro, Entonces, con un efecto además muy grave en la economía global y además de alimentación. Mira, por ejemplo, el tema de los granos para África, pero también para varios países de América Latina. Exacto. Y sobre América Latina quiero preguntarte, cuando hablamos y nos dices es que hay un imperio en decadencia, ¿qué significará esto para América Latina? ¿Más peligro, más intentos de golpe, más intentos de desestabilización? Y a esto, además, en un momento tan interesante que está viviendo nuestra América Latina, que retoma aires progresistas. Sí. Estados Unidos ha perdido las guerras del Medio Oriente. Estados Unidos ha perdido la competencia económica en África frente a China. Estados Unidos ha perdido, ya ni te hablo de Asia, en Asia ha perdido toda la posibilidad de competir económicamente frente a China, frente a la India, frente a otros poderes Pequeño emergentes. paréntesis para no desviarnos tanto, de allí las intenciones en Taiwán. Por supuesto, porque el próximo objetivo después de Rusia va a ser China. Va a ser China. Entonces, Estados Unidos ha perdido los mercados allá. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos? América Latina. Entonces, yo vengo anunciando hace rato de que esto se va a intensificar. O sea, en otras palabras, aquí la embestida imperialista en América Latina, yo creo que se va a intensificar porque ellos no pueden dejar perder lo único que les queda, que es América Latina. Y ahora mismo, cuando miras la balanza comercial de muchos países en América Latina, incluyendo un país como Chile, que es un país totalmente entregado a la política exterior de Washington, el comercio con China es mayor que el comercio que tienen con Estados Unidos. O sea, China está desplazando a Estados Unidos en América Latina. Entonces, yo creo que van a venir con fuerza aquí. Ellos ya recuperaron Europa con este golpe de Estado que hicieron con el tema ucraniano. Sí, Ahora en política exterior tienen sometido a Europa. lo tienen sometido. Ahora Europa se ha convertido en un protectorado colonial. Se ha puertorriqueñizado Europa. Bien, Europa es ahora un protectorado colonial de los Estados Unidos. Lo controlan Das un excelente militarmente, políticamente, económicamente, un control total. Y ahora que recuperan el mercado y la dominación estadounidense en Europa, sacando a los chinos, sacando a los rusos, porque acuérdense que esa guerra con Rusia no es solamente que sacan del mercado las empresas rusas y las reemplazan con empresas americanas en Europa, sino que también toda la ruta de la seda venía vía territorio a la Federación Rusa. Entonces ya cortan también a Europa de la ruta de la seda con China. Sí. Entonces es una jugada, un jaque mate que hace Estados Unidos ahí para recuperar Europa. ¿Qué les queda ahora? Recuperar América Latina. Ese es el próximo paso. Y entonces, fíjense cómo se está intensificando por toda la región la presencia militar de Estados Unidos. Esto está ocurriendo casi silenciosamente, como que eso no... Pero mira, ahora hay ¿Y qué la están base haciendo, militar del Ramón? Darién. ¿Ustedes vieron la base militar del Darién? ¿Están usando a Malvinas en Argentina? Están metiendo bases militares por toda la región, que ya las han metido allí, y están, por ejemplo, en el Darién, que lo tenemos al lado, Sí. ahí tienen una base militar que... Frontera entre Colombia y Panamá, y ahí tienen una base militar estratégica que está apuntando para acá, para Venezuela. Bien, no perdamos de vista. Entonces, yo tengo mi preocupación. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora que estoy aquí en Venezuela, yo quisiera mandar un mensaje como un amigo de la Revolución Bolivariana. Y es, con el imperialismo no se puede confiar ni un tantito, como decía el Che Guevara. Como decía el Che, ni un tantito Ni un así. tantito así. ¿Por qué? Porque la historia de Estados Unidos, desde su fundación hasta el día de hoy, es una violación continua a promesas, a tratados, a negociaciones, a todo. Fíjense que están dialogando supuestamente con Venezuela y Por al mismo petróleo. tiempo van y porque necesitan el petróleo. Por eso han tocado la puerta aquí después de todas las fechorías que han hecho a Venezuela. Bien. Y ahora tocan la puerta porque están desesperados por el tema de que el tiro le sale por la culata con el tema ruso, las sanciones a Rusia. Entonces, ¿qué están haciendo? Aún negociando, van y secuestran un avión, ¿no? En Argentina, por órdenes de un tribunal de la Florida. ¿Te imaginas de lo que estamos hablando? Sí. Esa es una violación descarada a la soberanía, a todo tipo de ley internacional. O sea, ¿cómo un tribunal de la Florida puede estar decidiendo lo que pasa con un avión allá? Meten preso a la gente dentro del avión.
Y al mismo tiempo están, tratando es una provocación, ¿no? Una provocación a Venezuela. O sea, lo que quiero decir, mira, como ejemplo, lo que le pasó a Gaddafi. Gaddafi creyó, equivocadamente, pero él honestamente creía que el imperialismo es un tema económico y ya. Y pensaba, mira, si le doy unos pozos de petróleo aquí a estas transnacionales europeas, americanas, me van a dejar quieto. Y no. Pues no, invadieron y lo mataron. Invadieron y lo mataron. O sea, lo que quiero decir con esto es, no se puede confiar. Yo no digo que no se dialogue o no se trate de negociar, pero no se puede ahí pensar que esa va a ser la solución y que Estados Unidos ahora se va a cruzar de brazos porque ahora necesitan petróleo y se hizo una negociación con ellos. No, van a ir tras el gobierno bolivariano y la revolución bolivariana a como dé lugar. Tienen que recuperar la región entera frente a lo que han perdido en el resto del mundo. Que caiga la revolución bolivariana es para ellos fundamental, buscar cómo que esto se caiga. ¿Por qué? Porque la revolución bolivariana es el faro para América Latina. Exactamente, y es el muro de contención. Progresistas. Claro, y es el muro de contención del imperio. Ramón, estamos a punto de despedir, pero ¿no será que ya entendieron después de todos los intentos de golpe de Estado a través de Colombia, los puentes, Operación Gedeón, intentos de magnicidio, bloqueo criminal, hacer sufrir a madres y niños por falta de comida, de leche, de pañales, todo lo que le han hecho a este pueblo tan sufrido, que ha sido tan resiliente? ¿No será que ya entendieron que no van a poder? No. Ellos no entienden el imperialismo. Mira, si tú miras la historia de Estados Unidos, hacen un tratado con los indígenas. Miren la historia. Hacen tratado y unos años después van después y violan los tratados. Lo han hecho toda la vida, hasta el día de hoy. No se le puede tomar la palabra. Mira lo que hicieron con Rusia. Le prometieron que no le iban a rodear de bases militares en los años 90 y mira lo que hicieron. Le han rodeado con la OTAN todo el país con bases militares apuntando con misiles a Moscú. O sea, no perdamos de vista, no seamos ingenuos. No perdamos de vista que la historia de ese imperio es una historia nefasta y que ahora tienen necesidad, por la crisis que tienen de hiperinflación energética, de negociar con Venezuela para obtener petróleo, pero eso no quiere decir que van a bajar las armas contra la revolución bolivariana. No pequemos de ingenuidad. Mira lo que le pasó a Gaddafi. Es un buen ejemplo a tener en cuenta y en mente. Para que cualquier negociación que se haga hay que tener la alerta en todo momento y no confiar que porque se hizo esa negociación y ellos dependen del petróleo, que ahora van a un poco tomar distancia de todas las fechorías que han hecho contra Venezuela. Mira, con la necesidad de mirar la fechoría que están haciendo con el tema del avión y mira la fechoría que están haciendo con el tema del oro en el Banco de Inglaterra. No, bueno, ejemplos sobre el robo de los recursos de los y las venezolanas, claro, es y el enorme. Caso de Alex Saab, ¿no? Además, sí, de CID como monómeros en Colombia. Bueno, sí, es una cosa que no para, esa gente no para. Entonces tenemos que tener el ojo puesto en que, se negocia, se dialoga, pero siempre alerta y sin caer en ingenuidades y sin pensar que ahora se resolvió esto porque se dieron cuenta de no sé qué. Esa gente no va a parar, ¿bien? Y se lo dice un puertorriqueño que viene de una colonia de los Estados Unidos y que conocemos esa historia, pero bueno. Pero muy bien, y que además los acompañamos y los abrazamos. Ramón, gracias. Gracias por tu análisis, muy interesante y todo a tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias. Gracias. Así vamos a la última.